El pastor Henry, el pastor principal, no se encuentra entre nosotros. Él ha viajado a la ciudad de Lima, está ya participando y dirigiendo con la iglesia regional en Lima, está transmitiendo la palabra, está dando el culto con ellos y también está realizando un entrenamiento. Y por ese motivo me ha pedido que hoy pueda estar con ustedes, delante de ustedes, compartiendo la palabra de Dios. La palabra que Dios quiere grabar en nuestros corazones se encuentra en el libro de Gálatas, una de las cartas que el apóstol Pablo escribe a la iglesia. Gálatas capítulo 2. Vamos a leer versículo 19. Del 19 al 21. Gálatas capítulo 2, versículo 19 al 21, dice así la poderosa palabra de Dios: porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Damos gracias a Dios. Hoy el título de la palabra es los cristianos que no tienen a Cristo. Y dirán, pero pastor, ¿cómo sucede eso? Nosotros tenemos que entender lo que el apóstol Pablo escribe en el libro de Gálatas desde los primeros versículos. Para poder entender en contexto lo que estaba sucediendo, desde el versículo 1 el apóstol Pablo empieza a explicar que habían pasado 14 años que él no había visto a los hermanos que estaban en Jerusalén, los hermanos judíos, los cristianos que vivían en Jerusalén. 14 años tuvieron que pasar y el apóstol Pablo volvió a Jerusalén a visitar a la iglesia, porque él sentía de parte de Dios que tenía que ir a verlos. El apóstol Pablo no fue solo, tomó a Tito y tomó a otros discípulos más que lo acompañaron. Bernabé estaba también dentro de ese grupo. La razón por la cual Pablo visita la iglesia en Jerusalén es porque Dios había puesto un sentir en su corazón. Él tenía que presentar y transmitir el mensaje que el apóstol Pablo estaba dando a los gentiles, a todos los pueblos que no pertenecían al pueblo judío. Porque él no quería hacer una cosa incorrecta, pues él decía, lo que yo hago, lo que yo estoy haciendo, no quiero que sea en vano. Voy a reunirme con los líderes, con los principales líderes de la iglesia en Jerusalén, y les voy a predicar el evangelio que yo estoy predicando en el campo, para que todos vayamos en una misma corriente, para que el mensaje que yo predico a los gentiles sea el mismo mensaje que los judíos están recibiendo. Hubo una reunión privada donde Pablo expuso el evangelio, y en esta reunión estaban los principales líderes, dirigentes de la iglesia cristiana: Pedro, Juan, Santiago, los pilares de la iglesia en Jerusalén estaban presentes en esta reunión. Y Pablo empezó a predicar el evangelio y a hablar del mensaje que Pablo estaba transmitiendo a los gentiles. Y Pablo les expuso el mensaje cristocéntrico, el mensaje único que debe ser transmitido en el campo. Todos se quedaron maravillados y felices. Ninguno se opuso al mensaje que Pablo estaba dando. Lo felicitaron a Pablo. Es más, Tito, que estaba presente, quien era griego de nacimiento, no era judío, era griego de nacimiento,
Lo recibieron con mucho amor y no lo obligaron a circuncidarse los líderes en Jerusalén. Pedro estaba presente y lo felicitaron. Le dijeron: Pablo sigue predicando el evangelio. Pablo sigue transmitiendo a Cristo en el campo. Pero ¿qué sucede? Que cuando terminó la reunión, Pedro visita la iglesia en Antioquía. Era una iglesia donde estaban los gentiles reunidos. Pedro visita a la iglesia en Antioquía, come con los gentiles, se reúne con los gentiles, canta alabanza con los gentiles. Feliz estaba toda la reunión, hasta que Santiago visita Antioquía con un grupo de judíos. Llegan todos a Antioquía y Pedro se aleja de los gentiles. Ya no comía con ellos, ya no se sentaba con ellos, ya no cantaba con ellos, sino que Pedro empezó a motivar y a decir que los gentiles tienen que circuncidarse y cumplir la ley para que puedan alcanzar salvación. Y Pablo, escuchando lo que Pedro estaba diciendo, ya no lo llamó a solas, ni tampoco tuvo una reunión privada con él. En público, Pablo le llama la atención a Pedro y le dice: no seas hipócrita, porque la actitud que tú estás teniendo ahora, los demás hermanos de la iglesia están siguiéndote, también están siendo hipócritas y están predicando y diciendo a los hermanos gentiles que para ser salvos tienen que circuncidarse y tienen que cumplir la ley. Pablo le dice claramente a Pedro: ¿tú eres salvo porque eres judío? ¿Eres salvo porque te has circuncidado? ¿Eres salvo y has alcanzado la justicia y el perdón de Cristo, de Dios, porque has cumplido toda la ley? Si por la ley tú y yo somos salvos, entonces en vano ha muerto Cristo en la cruz. Pablo tenía un gran sentir y Pablo no se quedaba callado cuando se tenía que transmitir el evangelio único y verdadero. Pero ¿por qué Pedro tomó esta actitud? Porque Pedro tuvo miedo a las críticas. Porque Pedro tuvo miedo a que las personas hablaran de él. Se dejó atrapar por una cultura y por una religiosidad tan incorrecta y tomó una actitud hipócrita. Cuando los judíos no estaban con Pedro, él comía muy bien con los gentiles, y cuando los judíos llegaban, él se alejaba de los gentiles para que no lo critiquen. Pero esto empezó a afectar la iglesia y Pablo puso un alto. Pablo aclaró también y dijo: yo he sido llamado apóstol de los gentiles, dijo Pablo. Dios me ha escogido a mí para predicar a los que no son judíos. Pero Dios ha escogido a Pedro como apóstol de los judíos, para que Pedro predique a los judíos, para que Pedro cuide de la iglesia y transmita el evangelio en los judíos. Pero Dios me llamó a mí para transmitir el evangelio a los gentiles. ¿Qué podemos ver aquí? Hay dos tipos de campo: el campo de los judíos y el campo de los gentiles. Cada uno de ustedes tiene un campo distinto, pero el mensaje no puede cambiar. Tú puedes ser llamado a trabajar con muchos profesionales de tu especialidad. Puedes tener amigos cercanos en la escuela, en la universidad, personas que comparten contigo y están diariamente reuniéndose entre semana. Puedes trabajar con jóvenes, adolescentes o remanentes, pero el mensaje no puede cambiar. El campo puede ser diferente, pero el mensaje debe ser puro, íntegro. Cristo tiene que ser transmitido. Porque en el mundo se mueven culturas. Porque en el mundo hay personas que quieren cambiar el mundo con la cultura del mundo, con la fuerza humana. Pero el mundo solo va a cambiar con el poder del Espíritu Santo. Cantábamos nosotros: no es con mi fuerza, no es con mi poder, es solo con el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo podemos cambiar el mundo? Con el poder del Espíritu Santo de Dios.
No es nada ajeno de nuestro conocimiento saber que en el mundo hay muchos tipos de corriente, que en el mundo hay corrientes ideológicas. Las personas han sido atrapadas por la oscuridad. Y es verdad que el mundo necesita un cambio, pero este cambio solo se va a lograr con el poder del Espíritu Santo. Por eso Cristo tiene que ser el mensaje que no puede cambiar. Ustedes tienen un pastor, el pastor Henry. Conéctense con su pastor. Pastor, estoy llevando este mensaje al campo. Pastor, estoy predicando este mensaje en mi campo. Estoy haciendo este movimiento de la palabra en mi campo, en mi especialidad, en esta familia. Pastor, mira el mensaje que estoy presentando. ¿Está bien? ¿Es correcto? ¿Debo corregir esto? Conéctense, transmitan una sola corriente. Si el apóstol Pablo, siendo un hombre, un evangelista, tan usado por Dios para predicar a los gentiles, se reunió con los líderes principales en Jerusalén para que se conecten con el mensaje, para que el trabajo que Pablo estaba haciendo no sea un trabajo en vano, sino que Pablo dijo, para que mi trabajo no sea algo hecho perdido, sino que todos hiciésemos y todos transmitiéramos un mismo mensaje. Dios me llevó a reunirme con ellos. Tenemos que conectarnos. Un solo mensaje, un solo evangelio. Para que el campo pueda cambiar, se necesita solo a Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo tuvo que poner un alto a esto, porque ya se estaba predicando que para ser salvo necesitaba el hombre hacer algo, necesitaba que el hombre cumplir algo. La única manera para alcanzar el reino de los cielos, el único camino que nos lleva al Padre Celestial es Jesucristo. Juan 14:6. El camino seguro y el camino único es Cristo Jesús. ¿Quién es el único que puede cambiar los corazones? Es Cristo. El único que puede librar al hombre de Satanás es Cristo Jesús. Y el único con la autoridad que venció a Satanás en la cruz del Calvario y que resucitó al tercer día es Cristo Jesús. Es el único. No puede el hombre cambiar con su fuerza. No puede el hombre ver respuesta con su humanismo. El hombre no puede cambiar el mundo, no puede hacer movimiento con su fuerza. Necesita a Cristo, necesita el poder del Espíritu Santo. Necesita entender que es con el poder del Espíritu Santo que los corazones pueden cambiar. Pablo dijo, tú puedes sembrar, el otro hermano puede regar, pero el crecimiento lo va a dar Dios. Tú puedes sembrar la semilla, pero es Cristo quien va a dar el crecimiento. Vivir sin Cristo es la peor maldición que el ser humano puede tener en su vida. Porque cuando tú vives sin Cristo, estás bajo el poder de Satanás. Cuando no hay Cristo en tu vida, Satanás, tu vida lo ve como un parque de diversiones. Toma 7 espíritus peores que él y trae a tu vida. Y el estado de esta persona empeora y llega a ser peor que antes. Vivir sin Cristo es un peligro. No importa el nivel que podamos tener. Yo siempre digo esto, no importa la grandeza humana que podamos alcanzar, el poder que podamos tener, la fama que podamos tú y yo alcanzar, el conocimiento que podamos adquirir, los títulos que podamos pegar en nuestra pared o en nuestra oficina. Pero si vives una vida sin Cristo, aunque tengas grandeza y poder, caes como esclavo de Satanás y Satanás destruye tu vida.
un hombre llamado Nabucodonosor, rey de Babilonia, poderoso. No había nación que sea capaz de enfrentarse a él, porque le tenían miedo por su poder político. Su ejército era poderoso, su poder, su riqueza era tan grande que nadie podía hacerle frente. Y Nabucodonosor se levantó una mañana, se paró en la ventana caminando por su palacio con mucho orgullo y mucha confianza en sí mismo. Dijo: ¿habrá otro hombre más poderoso que yo sobre la tierra? ¿Habrá alguien que pueda alcanzar mi nivel? Con mucha arrogancia se sintió poderoso sin ni siquiera tener a Dios en su vida. Vino un ángel del cielo y lo hirió. Cayó en locura. El hombre más poderoso, rico, grande de aquel entonces terminó loco comiendo hierbas del campo. Su pelo le creció tanto que parecía un animal del bosque. Sus uñas crecieron tanto que parecía una bestia. Sus sirvientes iban a quererlo recuperar con su fuerza. Iban a rescatarlo, a quererlo traer a palacio otra vez, bañarlo, pero eso solamente es esfuerzo humano. Querían ayudarlo, querían rescatarlo de su locura, de su problema mental, de su maldición, querían sacarlo de allí, pero no podían ayudarlo. Solo cuando Dios le dio de su gracia pudo recuperar su conciencia y pudo otra vez entender que no había nadie más grande que Dios. Vivir sin Cristo es un gran peligro. Ni siquiera con toda la riqueza Faraón en Egipto pudo proteger a su hijo, porque cuando vino el desastre, el ángel de la muerte descendió sobre Egipto. Ni Faraón con todas sus riquezas y todo su poder pudo proteger a su hijo. Su primogénito murió. Y ese es el nivel del hombre que vive sin Dios. No puede protegerse ni a sí mismo, no puede proteger a sus hijos, no puede proteger a su familia. Aunque tengas mucho honor, mucha riqueza, mucha fuerza, Satanás no le tiembla la mano, nada le puede hacer frente a Satanás. Solo el nombre de Cristo, solo Cristo puede detener a Satanás. Solo Cristo puede sacar al diablo de tu familia. Solo Cristo puede terminar con el fracaso y la maldición. Faraón llevó a su hijo a sus ídolos y le pidió a sus dioses que lo salvaran, pero ninguno de ellos pudo hacerlo. Hasta Dagón quedó decapitado y partido en mitad cuando el arca del pacto lo pusieron a su costado. Cayó postrado delante del arca del pacto Dagón. El Dios Todopoderoso, si estamos con Él, dice su palabra, estamos cubiertos bajo las alas del Altísimo. El Todopoderoso cubre tu vida, porque el que mora estará protegido por las alas del Altísimo. Todo aquel que intenta vivir su vida sin Cristo totalmente caerá en fracaso y desastre. Es solo Cristo nuestra respuesta absoluta. Como iglesia tenemos que permanecer centrados en un solo mensaje, una sola verdad. Y Cristo tiene que ser nuestra única verdad. Cristo tiene que ser el mensaje que se transmite en el campo. Cristo tiene que ser el mensaje. ¿Por qué Cristo, pastor? Porque solo Cristo pudo venir a este mundo. Siendo Dios, tomó forma de hombre. El único que vino sin pecado. El único que no vino por la unión de un hombre y una mujer. Es el cual el Espíritu de Dios vino y tomó a María, y Él vino por un nacimiento virginal. El único, Jesús el Cristo. No hay otro. Por eso nació sin pecado. El único que siendo Dios tomó forma de hombre. Juan 1:14, y habitó entre nosotros. Y el único que tiene el poder para vencer a Satanás. Génesis 3:15. La simiente de la mujer va a pisar la cabeza del diablo. Es el único que sabía cuándo iba a morir. Y es el único que sabía cuándo iba a resucitar. No hay otro hombre sobre la tierra que se pueda comparar a Cristo. Continuamente Él sabía cuándo iba a morir y anunciaba a sus discípulos.
la hora está pronta en que el Hijo del Hombre dará su vida por todos. Y Isaías habla que fue llevado como un cordero al matadero. A mí me regalaron un corderito, un guachito. Lo cuidé, lo alimenté y mi familia se encariñó con ellos, lo tomaron como mascota, pero yo lo miraba como comida. Y todos estaban mirando y yo esperaba diciembre, decía, tiene que ser horneado. Y lo alimentaban todo. Y como no se habían encariñado tanto, me tocó a mí llevarlo al animalito para que pueda ser sacrificado. Entonces, cuando yo lo llevaba, él iba en silencio. Y me puse a pensar en este pasaje que Isaías dice: como cordero fue llevado al matadero, no abrió su boca, en silencio fue llevado. Y recordé esto y dije, verdad, como un cordero fue llevado. Y no dijo nada, pues murió por todos nuestros pecados. Porque es necesario creer en Cristo. Porque es necesario que nos aferremos a Cristo. Amados hermanos, porque Cristo ha cambiado nuestro destino. Solo Cristo quitó el título de nuestra vida de ser enemigos de Dios. Éramos hijos del infierno, hijos del diablo, Juan 8:44. Y hacíamos los deseos de Satanás. Continuamente hacíamos sus deseos. Él nos gobernaba. Satanás nos hacía vivir una vida oscura, hiriendo a las personas que más amábamos, destruyendo el corazón de la familia que teníamos. Y Satanás nos hacía vivir en oscuridad. Pero Cristo vino a nosotros y como hablamos el domingo pasado, el mensaje del domingo pasado, Pablo recibió de Cristo su gracia y su paz. Siendo enemigos de Dios, perseguidores de la fe, opositores del Evangelio, deberíamos ser castigados todos, pero Dios mediante Cristo nos dio de su gracia y de su paz. Gálatas 1, del 1 al 5. De su gracia y de su paz. Es lo que Pablo recibió y era lo que Pablo transmitió a los demás. Lo que recibió de Cristo, su gracia y su paz. Es lo que tú y yo hemos recibido de Cristo. Y es lo que tenemos que transmitir, la gracia y la paz. La iglesia que estaba en Jerusalén, los judíos tenían un problema, que aún seguían creyendo que para ser salvos y ser justificados de todos nuestros pecados, deberían ser circuncidados y cumplir la ley. Pero Pablo transmitió con seguridad el mensaje y dijo: la ley no es capaz de darnos salvación, ni hacernos justos. Pablo escribe en su carta a la iglesia en Roma, en Romanos capítulo 1, versículo 17: el justo solo por la fe vivirá. Y por la fe tú y yo hemos alcanzado vida en Cristo Jesús. Por la fe tú y yo hemos alcanzado perdón de todos nuestros pecados. Y por la fe tú y yo hemos sido reconciliados con el Padre mediante nuestro Señor Jesucristo. Porque Cristo es el mediador entre Dios y el hombre. Entonces Cristo no puede ser quitado del mensaje, porque la única manera para que el hombre pueda ser libre de Satanás es solo a través de Cristo. Y para que alcance perdón y vida una vez más es solo mediante la fe en Cristo Jesús. Y para que escape de la separación y de la soledad es solo a través de Cristo Jesús. El mensaje debe hoy restaurarse en nuestro corazón. No tengas miedo a hablar de Cristo. No tengas miedo a las críticas por predicar el Evangelio. No tengas ningún temor, porque Cristo dará de su victoria a los que proclaman de Él con autoridad y con veracidad. Pablo, cuando se reunió con los judíos, había escuchado de la fama de grandes líderes judíos. Pero Pablo dice: yo hablé con mucha claridad y sin miedo, porque Dios no tiene favoritos, porque todos somos iguales delante de Dios.
No tengas temor a hablar de Cristo, sea delante de quien sea, tenga el rango que tenga. Jesús el Cristo está con nosotros todos los días de nuestra vida. Y para terminar hoy el mensaje, ayer estuvimos en culto y nuestra escuela de evangelismo, una remanente dio un fórum poderoso, una remanente pequeña que escucha el evangelio, a tal punto que quebró mi corazón. Yo digo, esta niña está disfrutando poderosamente a Cristo en su vida. Dijo así en palabras sencillas: antes de conocer a Cristo, había muchos problemas en mi casa. Y había muchos problemas como consecuencia económicos, familiares. Pero ahora que yo he conocido a Cristo, dijo la niña, este mensaje lo he llevado a mi casa y le he predicado a mi mamá. Ahora toda mi familia ha cambiado. Ese problema que había antes se solucionó porque Cristo ha venido a ser mi Salvador. Los remanentes son importantes porque pueden disfrutar mucho más grandiosamente del evangelio que nosotros. Así que sembremos correctamente a Cristo en el corazón. El único solucionador de nuestra vida, el único Salvador es Cristo Jesús. Y si tienes problemas para ordenar el mensaje cristocéntrico, pídele ayuda a tu pastor. Reúnete con tu pastor. Que el pastor te delegue con un anciano, con un diácono, para que organices bien el mensaje y prediques a Cristo. No se muevan solos. No caminen independientemente. Ustedes tienen un pastor. Sean uno. Efesios capítulo 4, versículo 2 dice: con humildad, no con arrogancia ni con orgullo, sean uno y proclamen el evangelio. Oremos a Dios que en verdad no tengamos ya ningún temor, sino que sea Cristo nuestra respuesta personal y que esta respuesta la podamos llevar al campo. Porque para Cristo no hay nada imposible. Para Cristo no hay nada que no pueda resolver. No hay nada difícil para nuestro Señor. Aunque tu cabeza toque el suelo, aún del polvo, Dios te levanta en el nombre de Cristo. Vamos a orar a Dios. Padre, te damos las gracias por la palabra que en esta mañana has colocado en nuestros corazones. Que hoy sea el día, Dios, que con todo el corazón podamos aferrarnos a Cristo. Que hoy sea el día donde podamos derrumbar todos cimientos incorrectos contrarios al Evangelio. Que hoy sea el día que con Cristo podamos ser llenos del poder del Espíritu Santo para cambiar el campo que nos has entregado. Que te podamos derrumbar en el nombre de Cristo todo miedo y todo temor, toda crítica, todo obstáculo al Evangelio. Y podamos, Señor, tomar a Cristo como nuestra respuesta eterna, nuestra respuesta personal. Aquel que venció en la cruz, quien destruyó el poder de Satanás de nuestras vidas, quien acabó con la maldición y el fracaso, con aquel que destruyó la oscuridad de nuestro hogar, Cristo nuestro Señor, quien ahora vive en nuestro corazón. Que hoy sea el día que podamos tomarlo. Y que ya no vivamos más nosotros, sino que ahora Cristo viva en nosotros. Muriendo cada día, Dios, y dejando que tú gobiernes y reines en nuestras vidas. Ponemos delante de ti nuestra vida, Dios. Ponemos delante de ti la familia.
Ponemos delante de ti la especialidad, la profesión, el oficio, y todo lo que nos has dado lo ponemos delante de ti, Señor, a tus pies. Con todas estas cosas no podemos cambiar el mundo. Reconocemos que solo mediante el poder de tu Espíritu podemos, Señor, cambiar el mundo, destruir las torres de Satanás, traer salvación a los corazones de las personas y mostrar el camino genuino y verdadero hacia el Padre Celestial. Porque nada somos sin ti. Perdónanos si en algún momento la arrogancia o el orgullo ha cubierto nuestro entendimiento. Ayúdanos a vivir en comunión, en unidad, para poder caminar en una sola corriente y poder salvar el campo. Danos el corazón como tuvo el apóstol Pablo. Que tengamos la decisión y la convicción de solo transmitir y de solo creer en nuestro único Salvador. Padre, llena con tu paz los corazones de tus hijos. Dales la fe que necesitan para que puedan creer hoy aún más. Que puedan entregar sus vidas, sus corazones a ti. Que hoy tengan un nuevo comienzo. Llénalos con el poder de tu Espíritu Santo. Que el fruto de tu Espíritu sobreabunde en sus corazones. El amor, la paz, el gozo, la paciencia, la fe, la mansedumbre. Gracias, Dios, porque tú estás con nosotros y porque hoy a través de la palabra nos guías y nos diriges a caminar en una sola corriente, en un solo camino. En el poderoso nombre de Jesucristo oramos. Gracias, Dios. Amén. Amén.